Muy buenas, gente. En este tutorial vamos a centrarnos en ZRemesser 3.0 y qué es lo bueno que trae y qué es lo que pues no es tan bueno, ¿no? O no tan sorprendente. Así que vamos a ello. Bien, ¿cuál es mi opinión, en resumidas cuentas, del nuevo ZRemesser? Teniendo en cuenta que yo no soy ninguna eminencia, es decir, hay gente que sabe muchísimo más que yo y que tendrá opiniones mucho más contrastadas. Bien, yo considero que ha sido una pequeña decepción. Decepción quizás porque esperaba mucho de esta nueva iteración y para ciertas piezas sí tiene sentido, pero para otras es prácticamente igual. O sea, no ha habido una evolución, un salto cuántico, por decirlo de alguna forma. Entonces, mejor verlo que decirlo, ¿no? Vamos a dibujar, vamos a meter este tipo de piezas. Es decir, aquí lo que tenemos son tres subtools donde vamos a utilizar tres ZRemesser que son el resultado del snapshot que vimos en el vídeo anterior. Es decir, como veis, es una geometría en donde la cara del alfa tiene una densidad muy alta y sin embargo la de extrusión una densidad muy baja. Bien, como veis en geometría, en ZRemesser, aquí estás, como veis podemos activar el ZRemesser antiguo. ZRemesser antiguo, la única diferencia es, aparte del algoritmo interno, es que el nuevo ZRemesser nos va a dar estos dos botones, crises y filos, es decir, muy enfocado al tema de mantener las aristas en piezas geométricas. Bien, por ahora vamos a, en esta primera subtool, utilizar el antiguo. Le vamos a decir que sí, que mantenga los grupos, que eso nos ayuda muchísimo, ¿no? El tener ese tipo de segmentación. Y si tenemos 200.000, vamos a ir a 20.000. Vamos a dar la ZRemesser y lo único, recordad que este algoritmo, en verdad, ZBrush, esto es algo que no sé por qué no aparece casi nunca. En verdad, ZRemesser tiene dos algoritmos posibles, que os va a dar distintas mallas. Si veis alguna vez que la nueva malla no os gusta, podéis intentar apretando Alt, volver a dar la ZRemesser y os creará una malla alternativa que a veces, no digo siempre, os puede solucionar la papeleta. O sea que ya veis, siempre si veis que no os funciona, intentad ese truquillo. Alt y volvéis a dar la ZRemesser y os creará una nueva versión. Bien, como veis, la malla que nos está creando, el problema que tiene es que tiene una densidad muy distinta dependiendo de las caras en la situación donde estemos. Aparte de que, como veis, en este canto no nos mantiene unas líneas paralelas, es decir, va modificándose dependiendo de las necesidades, eso ya digo, es el algoritmo. Aparte, como veis, nos está metiendo mucha densidad precisamente en la parte interna, cosa que a nosotros quizás no nos interesa tanto como en la parte externa. Es decir, está gastando geometría, carga poligonal en partes donde no nos interesan. También es verdad que igual él lo considera necesario, igual que considera el aumentar la densidad cuando nos se acerca, ¿no?, a lo que es la parte de esas aristas. Bien, por supuesto esto no es una mala aproximación. O sea, como veis, no hay un cambio excesivo y sí que ese cambio, el problema sería en el facetado. Facetado que es inevitable en el momento en que estamos perdiendo carga poligonal. Bien, vamos a ir a la segunda pieza, vamos a activar y esta vez vamos a utilizar el ZRemesser, el nuevo, y vamos a decirle mantener grupos y nos vamos a ir a eso, también a 20.000 polígonos. Así que vamos a darle. Bien, como veis, aquí la malla sí que es mucho más equilibrada. Es decir, aquí nos está creando una malla muy paralela. Como veis, también tiene algún giro, pero no es tan exagerado como en esta situación. Veis el cambio brutal que tiene. Y aparte, fijaos que la densidad es muy parecida la externa a la interna. Y fijaos también en esta cara, lo equilibrada que está toda la malla. Es decir, no necesita aumentar la densidad, sí que lo hace, como veis, un poco, pero no es tan exagerado como en el antiguo ZRemesser. Y sin embargo, la aproximación es muy buena, no tiene ningún problema. Ahora, ¿qué pasa si además de utilizar el nuevo algoritmo, activamos los creases y edges? Vamos a cambiar y vamos a darle a ZRemesser. Bien, como veis, parece que no hay mucho cambio, es decir, sí que en algunos puntos
no mantiene ese equilibrio, fijaos, pero ¿eso es por qué es? Porque tiene que gastar parte de la geometría en crear esos crises, esos filos en las aristas, en donde se diferencia, en donde estaban los distintos poligrupos. ¿Esto qué quiere decir? Que está gastándonos geometría y por lo tanto no tiene una geometría tan ordenada. Sí que es verdad que la desordena, pero esto va a llevar al efecto colateral de que aquí, a medida que vayamos haciendo subdivisiones, sí que nos va a mantener el filo. ¿A qué me refiero con esto? Para que veamos el efecto. Vamos a unir las distintas subherramientas. Y ahora, una vez tenemos hecho esto, vamos a darle a subdivisiones. Vamos a meterle una, vamos a meterle dos. Bien, como veis, el gran problema que tiene es que estas dos nos está redondeando ese filo. Sin embargo, esta sí que se mantiene perfecta. Es decir, la última iteración, el último Z-remesher, con la activación de crises y edges, prácticamente deja totalmente inútil el vídeo que hice sobre piezas paramétricas. Así que desde aquí lo siento, para el que lo haya visto, hizo un esfuerzo innecesario. Os lo dejo arriba por si queréis echar una risa para ver lo complicado que era. Es decir, este tipo de piezas paramétricas que pueden venir de CAD, que pueden venir de SolidWorks, de Rhino, el nuevo Z-remesher es crema, o sea, tiramisú, la panacea, por decirlo de alguna forma. Todos los que trabajáis en ese tipo de programas, dad aleluya, porque Z-remesher 3.0 ha respondido a vuestras plegarias. Pero, una vez dicho esto, ¿tiene sentido para el resto de piezas, para las piezas más orgánicas que solemos trabajar? Ahí ya sí que me temo que no tanto. Vamos a ver, vamos a insertar en este mismo documento y vamos a insertar una pieza más orgánica. Como veis, una mano, en la cual ya le he metido los distintos subgrupos. ¿Entendéis? Para facilitar un poco el programa Z-remesher y también para el tema de la pose, que siempre es mucho más fácil. Algún día haré un tutorial sobre eso porque para mí es de lo más complicado, o al menos lo menos divertido de todo el trabajo en 3D. Bien, lo que vamos a hacer es, como en el anterior caso, vamos a hacer dos copias y vamos a llevar aquí y aquí. Perfecto. Ups, me he llevado al revés. Bueno, da igual, tampoco pasa nada. Era por mantener el orden, pero al meollo, ¿no? Vamos al turrón. Como veis, vamos a hacer exactamente lo mismo que hemos hecho en estas tres piezas. En esta vamos a utilizar el antiguo Z-remesher, manteniendo grupos. Vamos a darle, sí, yo creo que con 10 va a ir que chuta, con 127.000 va a ir sin problemas y yo creo que va a ir bastante rápido. Bien, como veis, una malla muy, muy interesante. O sea, no nos ha deformado prácticamente nada. Fijaos, con respecto al anterior. Sí que vemos el facetado, pero en el momento en que empezáramos a hacer subdivisiones, prácticamente sería equivalente. Bien, vamos a ir a la segunda y esta vez sí, vamos a mantener el nuevo Z-remesher, mantener grupos y vamos a darle Z-remesher. Y como veis, también muy, muy acertado. Vale, que le había dado 5.000. Esperaos, ¿no? Vamos a hacer las cosas bien, ya que estamos todavía a tiempo. Vamos a darle Z-remesher. Como veis, muy, muy parecido. O sea, prácticamente no hay diferencia. Como veis, cambian un poco los polígonos, pero ya digo, sinceramente, simplemente por el algoritmo que considera en un punto o en otro, pero prácticamente es igual. Y por último, vamos a utilizarlo en la última versión, en la última subtool, con las dos opciones de Keep Crease y Detect Edges. ¿No? Ahí oís mi inglés de Cambridge. Madre mía, algún día me sacaré el A1 y ya será mucho. Bien, como veis, al final, si juntamos las tres subtools, vamos a ver, Burst Down, prácticamente es exactamente igual. Como veis, los polígonos se sitúan igual, las diferencias son mínimas. O sea, ya digo que, os fijáis, distintos algoritmos y utilizando las opciones de crisis y edges,
Y en estas piezas orgánicas no hay apenas diferencia. O sea, no sé, igual habrá gente que diga, oh, no, yo noto aquí. Es igual. O sea, seamos sinceros, no hay ninguna diferencia. Sin embargo, ya veis la diferencia tremenda que hay cuando utilizamos este tipo de piezas. Así que, ya sabéis, cuando estemos en estas situaciones, vamos a juntarlo todo. Cuando tengáis piezas orgánicas, sinceramente, no estáis logrando ningún avance con el nuevo Z-Remesher. Por supuesto, usadlo. Ya digo, activar el antiguo es simplemente por ese concepto de intentar con otro algoritmo, si alguna vez os funciona mal. Y sin embargo, en este tipo de piezas, aquí sí que se nota muchísimo la diferencia entre uno y otro tipo de Z-Remesher. Así que, ya sabéis, utilizarlo a discreción. Todos los que venís de CAD y de los programas más ingenieriles, dad gracias a Pixologic por el nuevo Z-Remesher y ya nos vemos en los siguientes. Así que, muchísimas gracias y un abrazo. Hasta luego.